con Dios. Muy bien, y comenzamos a leer entonces 2 de Samuel 6, del 12 al 23, y dice: cuando David se enteró de que por causa del arca el Señor había bendecido a Obed-edom y a toda su familia, lleno de alegría llevó el arca a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado. Ataviado con un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo mismo hacía todo el pueblo de Israel que acompañaba el arca del Señor. Todo era júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a una tienda de campaña que había ordenado levantar, y David ofreció al Señor sacrificios y ofrendas de reconciliación. Luego de ofrecer los sacrificios y las ofrendas de reconciliación, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos y repartió entre el pueblo, hombres y mujeres, un pan, un trozo de carne y una torta de pasas. Después de eso, todo el pueblo se fue cada uno a su casa. David se dirigió entonces a su casa para bendecirla, pero Mical salió a recibirlo y le dijo: «Qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar al descubierto sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientes. Tal desfachatez solo es propia de un hombre cualquiera». Pero David le respondió: sí, dancé, pero lo hice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. El Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia. Versículo 22. Y aún podría rebajarme más según tu opinión, pero a los ojos de las criadas que tú mencionas, seré objeto de honra. Y Mical, la hija de Saúl, murió sin llegar a tener hijos de David. Queridos amigos, como les decíamos al principio, una historia fuerte en todas sus formas, pero yo me ponía a pensar en cómo y cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando son las cosas del Señor. O sea, yo creo que esa actitud de sarcasmo en la que esta mujer se dirige, la esposa se dirige, era una mujer que había tenido todo el protocolo del palacio, era hija de un rey, entonces estaba acostumbrada a tener una relación pues superflua. Yo creo que de alguna manera no tenía el concepto de adorar a Dios de la manera que David lo hacía. David, por el otro lado, era sencillamente un arriero de ovejas, era un pastor de ovejas, eso es lo que él hacía, pero Dios lo había levantado por su corazón, mucho más allá de sus capacidades, su currículum, su talento. Aunque tenía uno bueno, por cierto, un buen currículum por lo que hacía, sin embargo Dios lo levantó por su corazón. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David sabía y se soltaba para adorar al Señor con todo el corazón. Y a mí me llama la atención porque creo que hay 2 maneras de relacionarnos con Dios. Gente que a pesar de nuestros títulos, abolengo, apellidos, zona, dirección, donde vivas, donde estés, donde andes, en lo que vayas, en el vehículo que te muevas, las posesiones que tenga, podemos adorar al Señor con todo nuestro corazón, con una pasión enorme. O el otro grupo es con todo lo que anteriormente mencioné, pero que sencillamente es más importante lo que piensan de mí, es más importante lo que yo creo de mí, que lo que Dios pueda sentir cuando yo lo adoro. Es la manera en que enfrentamos nuestra vida. A mí me llama la atención y creo que es digno de que lo comentemos. Así que, Jorge, yo sé que hemos bromeado con lo de circunspectos y demás, sin embargo, sí creo que honesta y francamente, en el corazón, esa es la actitud que Dios mira. Él mira cómo adoramos, Él mira cómo nos relacionamos con Él, Él mira cuánto le amamos. Y aquí se puede ver evidentemente la regla de los 2 minutos en la vida de David, porque David era un adorador. Él estaba acostumbrado a adorar en cualquiera fuera del ambiente. Él estaba acostumbrado a adorar pues, cuando era pastor de ovejas y tenía que proteger a las ovejas, cuando lo llamaron al palacio del rey y tocaba el arpa. O sea, David eso estaba acostumbrado a hacer. Era su respuesta natural ante la presencia del Señor, ante ser evidente de que el poder de Dios estaba ahí. Y entonces en el verso 13 dice, apenas habían dado 6 pasos. O sea, no habían avanzado mucho cuando la respuesta inmediata de David fue ofrecer un sacrificio. Y con lo que comentabas, Antulio, yo creo que es sumamente relevante porque nos desafía a nosotros cuál es la actitud y cuál es la postura de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay algunos acá que nos acompañan en la palestra hoy. Bueno, hay algunos que la música tiene un impacto bastante fuerte. Y entonces escuchan una canción y se ponen a cantarla y se meten de lleno en la canción. Y esa es una respuesta natural porque nos sentimos conectados con una canción. Ahora la pregunta es, ¿nos sentimos igualmente conectados cuando percibimos la presencia de Dios o cuando llegamos a un tiempo de alabanza, por ejemplo?
porque yo conozco algunos que a veces llegan al tiempo de alabanza. Recuerdo los años en el grupo de jóvenes donde muchos jóvenes llegaban y con las manos adentro del bolsillo y así, yo de aquí no me voy a inmutar porque esto no me es relevante. Y otros que realmente no desaprovechaban un solo segundo de poder adorar al Señor. Y ahí yo creo que no es un tema de si soy sofisticado, de si soy circunspecto, de cuál es mi contexto. Es un tema de cuál es la disposición de nuestro corazón. Y la disposición de nuestro corazón tiene que verse acompañada de las posturas y las posiciones de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no va más allá de nuestro corazón. Yo no sé si ustedes han visto en un concierto, pero en un concierto la gente es sumamente desinhibida cuando se siente conectados. Pero a veces, tal vez aquí en la iglesia, buscamos mucho ser circunspectos y yo creo que David nos da un gran ejemplo de cómo una vida de adoración se conecta con la regla de los 2 minutos. Sí, excelente. Y realmente cuando vemos la vida de David, un adorador por excelencia, la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios y podemos entender que él estaba adorando en todo momento y como bien nos hace aquí la aplicación de los 2 minutos, Jorge, la verdad es que tenemos que buscar cuál es el propósito de nuestra vida. Yo creo que generalmente hemos oído eso, ¿verdad? Busque el propósito de su vida y muchos asocian eso tal vez a su profesión, al llamado que han tenido y excelente. Pero, ¿sabes? Nuestro propósito principal es adorar al Señor en todo lo que hacemos. Y aquí estaba David trayendo el arca que ya había habido un intento. Y yo no sé si a usted le ha pasado cuando quiere hacer buenos hábitos que tiene intentos y de repente algo pasa. Aquí pues lo que pasó fue una tragedia que murió un hombre y se quedó el arca por el momento en la casa de Obed-Edom, donde David vio esa provisión, esa bendición que tuvo Obed-Edom, pero ya era el momento de traer el arca a donde estaba David, ¿verdad? Al palacio y realmente, o a su lugar, ¿verdad? Y realmente David vuelve a hacer ese intento y celebra desde los primeros pasos. Desde los primeros pasos en cuanto decidió que eso se hiciera y empieza a adorar y empieza a tomar esos buenos hábitos. Y yo creo que tomamos eso como esa regla de los 2 minutos también que vamos a ver y a desarrollar el día de hoy. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que hacer esas acciones pequeñas, esas primeras impulsos que nos van a ayudar a alimentar todo lo que viene después para poder cultivar esos buenos hábitos. Así que te dejo ahí algo más para decir. Ya así como quien dice, ya que hablaron todos, a ver qué me queda. Miren, yo tal vez quiero enfatizar en algo de lo que ustedes han estado comentando. David era un adorador, sí. Miramos cómo hacía una adoración bastante expresiva, bastante natural, una conexión con Dios muy grande, pero eso no fue de noche a la mañana, como bien decía Jorge. Eso venía desde que él estaba pastoreando, desde que él estaba por enfrentar al gigante. Era un proceso constante que él había llegado para estar, llamemos, en una forma expresiva tan grande como lo vimos. Entonces nosotros a veces el error que cometemos es que queremos imitar a David allí y no hemos hecho ese hábito, esa constancia, esa permanencia que él tuvo hasta llegar ahí. Entonces ese es quizás uno de los errores, querer llegar de una vez al final cuando realmente hay un proceso de hábitos que tenemos nosotros que realizar. Por ejemplo, usted quiere tener una relación con Dios como la que tenía David, buenísimo. Entonces usted quiere orar 1 hora, 2 horas en la mañana y levantarse súper de madrugada y no sabe ni qué orar ni qué decir. Es 2 minutos. Cada vez que cuando usted va a comer un alimento, cuando va a mandar un mail, cuando tiene algo importante que hacer, dedicarle 2 minutos o menos. Pero debe ser algo que poco a poco comience a hacer algo que lo comience a acercar. Piensa en sus amistades, los que usted considera sus amigos. Yo, por ejemplo, le dije, Jorge, vos vas a ser mi amigo y contame todas tus intimidades, yo las mías, y comamos todas las noches juntos y nos volvimos grandes amigos. Esa relación se hace con el tiempo. Una llamada telefónica, un WhatsApp, comemos en un tiempo. Es una relación que comienza a construirse con el tiempo de forma consistente. Recientemente me junté con un amigo que fue porque no nos frecuentamos tanto ahora por colegios y un montón de cosas, pero es increíble que cuando hay esa relación, aunque no nos hubiésemos visto en buen tiempo, tenemos una conexión inmediata por la constante relación. Entonces, cuando usted trate de implementar un hábito, no trate de llegar a donde quiere llegar de una sola vez, sino comenzar a dar esos pasos
Si es la Biblia, buenísimo, usted se mete al challenge. Lo importante es que usted hoy abra la Biblia y lea aunque sea un versículo. O sea, pero ya salió de cero. Y esos pequeños pasos de forma constante son los que realmente hacen los cambios que valen la pena. Porque, ojo, podemos tenerlo al revés. Y con esto quiero mencionar el segundo punto que les mencionaba. Ojo cuando nosotros criticamos hábitos que son buenos, como fue en el caso de la esposa de David, en el caso de Mical. Por ejemplo, y en el caso del cristianismo es muy común. Vas a la iglesia. ¡Hala, qué ridículo!, ¿verdad? Vos cristiano, vos con lo que has sido. Y podemos nosotros muy fácilmente expresar que ya no te echas los tragos. No, hombre, si no es para tanto. Cuidado con qué es lo que nosotros también expresamos en contra de otra persona. Esto es una reflexión. Tiene hábitos de ese tipo. Sí, cabalmente. Y fíjate que oyéndote, porque ahorita que seas eso, César, en esta historia estamos viendo la historia de David con Mical. Sí. Pero francamente, en el mundo regular, y se lo digo con tristezas, son más las mujeres las que buscan que los hombres. Entonces muchas veces son los hombres los que se burlan o critican los hábitos de sus esposas de buscar de Dios. Sí. Entonces aquí fue Mical. Entonces yo no quiero decir que sea un tema de hombre o de mujer. Sí. Es un tema del corazón. Pero fíjense, amigos, que David en el versículo 18, lo leía Ingrid, dice, luego de ofrecer sacrificios y las ofrendas de reconciliación, bendijo al pueblo. O sea, él hizo lo que tenía que hacer. Sí. Pero después de eso todo el pueblo se fue cada uno a su casa. David se dirigió entonces a su casa para bendecirla. O sea, David como rey del pueblo de Israel, él se va a su casa después de entregar esa ofrenda de adoración. Él bendice al pueblo y se voltea y se va a su casa como todo el mundo se fue a bendecir su casa. Y es en ese momento, escuchen, dice, David se dirigió entonces a su casa para bendecirla. Pero Mical salió a recibirle y le dijo así. O sea, la función de David era bendecir su casa. Y ella interrumpió la bendición y empezó a criticarlo y con sarcasmo le dice, qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar descubiertas sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientas. Tal desfachatez solo es propio de un hombre cualquiera. O sea, esta mujer no ve lo que su esposo estaba haciendo, que era un hombre que estaba buscando de Dios. Igual que he conocido casos en los que hay mujeres que se burlan porque su esposa ahora está buscando de Dios. No se vale. ¿Y qué era lo que estaba haciendo David? Porque ella dice eso. O sea, hay que entender el contexto. La ropa que el rey usaba al empezar a danzar, obviamente no es que se le vieran sus partes íntimas como tal, pero se revoloteaba la ropa. Entonces se abría la ropa porque era como tipo... Una bata. Como una bata, más o menos, al pensar en una bata. Entonces eso es lo que empieza a hacer. O sea, obviamente tenía su ropa interior. Dicen los estudiosos que el tipo de ropa que ellos utilizaban no dejaba que dejara nada a luz. Sin embargo, ella se sintió así airada y se perdió la bendición. Eso es lo más triste de todo, se perdió la bendición. Y yo tenía unas notas aquí que vale la pena destacar. Dice, hoy vemos a David haciendo una ofrenda de adoración extravagante al Señor. Sin embargo, debemos de recordar que David tenía el hábito continuo de darle alabanza al Señor. La adoración de este pasaje es el resultado del hábito de David de dar gloria a Dios siempre. Amigo, ese es un corazón de adorador. Ese es el corazón que Dios está buscando de nosotros, de cada uno de nosotros. Yo quiero pedirle a Ingrid que nos ayude en una oración breve en la que podamos decirle, Señor, no nos permitas tener la actitud de Mical. Déjanos tener la actitud de David. Gente que a pesar de todo, si Dios te ha puesto en ese lugar de alcurnia, en esa posición de trabajo, en ese lugar connotado, que tú puedas decir, no importa dónde esté, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo de lo que Dios puedo testificar porque Dios me ha transformado. No me avergüenzo y donde quiera que esté, oraré. Y haré lo que tengo que hacer. Así que vamos a orar y luego pues seguiremos con este programa. El tema de hoy está lindo, la regla de los 2 minutos, pero no tenemos 2 minutos para orar. Así, oremos. Amado Señor, gracias te damos porque tú nos permites adorarte, Señor. Hemos sido hechos para eso, Señor, y hoy queremos hacerlo y comenzar desde pequeño, comenzar desde 0, tal vez desde 1, 2, dando pasos, Señor, pero también queremos cuidar nuestro corazón, Señor, de criticar a aquellos que lo hacen y tal vez de alguna manera, Señor, lo hemos hecho. Perdónanos por eso, Señor, y en donde vayamos que podamos siempre adorarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, un corazón sincero, Señor, dando todo lo que hay en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. No tenemos 2 minutos para orar, Antulio, pero sí tenemos 2 para minutos. cantar. Eso siempre. Eso siempre. Pero sí tenemos 2 minutos para empezar a poner en práctica el hábito de la lectura de la palabra de Dios y por eso
todos los programas te vamos a motivar aquí a que podamos ser parte del Bible Challenge, el poder de la palabra. Hoy estamos leyendo Levítico capítulos 22 al 24. De hecho, mi verso favorito es en Levítico 3:16. Dice, toda la grasa le pertenece al Señor. No, estoy molestando. Estoy molestando. No es mi verso favorito, pero sí, nos podemos Pero ya se nos quedó. Tranquilo, Fit, tranquilo, Fit. Pero, ¿saben? En el capítulo 22, verso 29 dice, y cuando ofrezcan sacrificio de acción de gracias al Señor, los sacrificarán para que sean aceptados. Y muchas veces nosotros podemos tomar una postura de ver si nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros deberíamos de tener esa actitud de, Señor, acéptame realmente, que yo pueda agradarte, porque tú eres el dueño de todo, tú eres nuestro Padre Celestial. Y sabes, Él te está diciendo hoy que Él quiere ser un padre para ti, porque Él dice que nosotros somos sus hijos amados en quien Él se complace, y es una realidad que podemos ver en nosotros, así que compartan nuestros versículos, ¿no? Había una canción hace mucho tiempo, los jóvenes no la recordarán, pero que tiene que ver con la actitud y se llamaba Remolineando y decía así, no, hay sí la muchas recordamos. formas de adorar tu nombre y de adorarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte y ahora yo lo haré así. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño. Por causa de él, si a ti te parece eso, yo maré más vil. Esa era la canción. ¿Y sabes qué? Me encanta esa canción, vos. Aparte de tan, ta, tan, tararara, tarara. Hay muchas formas. No es esa la parte. ¿Sabes qué es lo que me encanta? Cuando él dice, sacó mi vida del anonimato. O sea, y me vistió, querido amigo. Eso es lo que Jesús hizo en tu vida. Él sacó la vida tuya del anonimato, de esa vana manera de vivir, de esa vida desgraciada que tenemos sin Cristo, Jesús, y perdón por la palabra, pero es que no tenemos gracia sin Cristo. Y te saca de donde está y te pone en lugares que nunca pensaste. Entonces tú puedes decir después, cosas que ojo no oyó, ni oído, escuchó, ni han descendido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti. ¿Y de dónde te sacó? Del anonimato. Tú no merecías estar donde estás, no mereces estar vivo, y eso es lo que Jesús hace en tu vida. Por eso y mucho más. Por eso hay muchas cosas más. Por eso y mucho más. Adora al Señor con tu corazón. Ámalo. Donde quiera que estés, levanta su nombre, exalta su nombre. Sabes, esa es la actitud de David y no de Mical. Queridos amigos, vamos a ir a hacer un corte porque Werner me está diciendo corte. Pero bueno, amigos, regresamos después de esto con un poquito más de crecimiento personal solo aquí en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Un pequeño cambio genera una gran diferencia. Descubre cómo lograrlo en El Poder de los Hábitos. Entonces vamos a leer cómo dejar de postergar usando la regla de los 2 minutos. Twyla Tharp es reconocida como una de las más grandes bailarinas y coreógrafas de la era moderna. En 1992 ganó la beca MacArthur, conocida como la beca de los genios. Ha pasado la mayor parte de su carrera haciendo giras mundiales para presentar sus originales coreografías. Ella considera que mucho de su éxito se debe al desarrollo de sus hábitos cotidianos. Dice Twyla, empiezo cada día de mi vida con un ritual. Escribió, despierto a las 5:30 am, me pongo mi ropa para entrenar, mis calentadores, mi sudadera y mi gorro, salgo a la calle fuera de mi casa en Manhattan, tomo un taxi y le pido que me lleve al gimnasio Pumping Iron, donde hago ejercicio durante 2 horas. El ritual no consiste en los estiramientos y el levantamiento de pesas que realizo cada mañana en el gimnasio. El ritual es tomar el taxi. Cuando le digo al taxista a dónde voy, he completado el ritual. Es un acto muy simple, pero hacerlo de la misma manera cada mañana lo convierte en un hábito repetible, que es sencillo de hacer. Reduce la probabilidad de que lo deje de hacer o de que lo haga de manera distinta. Es uno más de los hábitos en mi arsenal de rutinas y es una cosa menos a la que tengo que dedicar tiempo para pensar, dice Twyla. Tomar un taxi cada mañana puede ser una acción insignificante, pero es un ejemplo perfecto de la tercera ley de cambio de conducta: hacerlo sencillo. Los investigadores estiman que entre 40% y 50% de las acciones que realizamos en cualquier día dado son hábitos. Esto es un porcentaje sustancial, pero la verdadera influencia de tus hábitos es mayor de lo que sugieren estos porcentajes. Los hábitos son elecciones automáticas que influyen en las decisiones conscientes que tomamos. Si un hábito puede ser completado en unos cuantos segundos, pero también puede moldear las acciones
que realiza minutos o incluso horas después. Los hábitos son como las rampas de entrada a las vías de alta velocidad. Te conducen hacia un camino y antes de que te des cuenta, ya estás elevando la velocidad para llegar al siguiente comportamiento. Parece más fácil seguir haciendo lo que ya estás haciendo que empezar a hacer algo distinto. Te sientas a ver una mala película durante 2 horas. Sigues comiendo refrigerios, aunque ya te sientes satisfecho. Dices que vas a revisar tu teléfono durante 1 minuto, pero cuando ya te das cuenta, llevas 20 minutos viendo la pantalla. De esa manera, los hábitos que sigues sin pensar por lo regular determinan las elecciones que haces cuando estás pensando. Cada tarde hay un pequeño momento, usualmente a las 5:15 p.m., que moldea el resto de mis noches. Mi esposa llega a la casa del trabajo y hacemos una de las siguientes cosas. O nos ponemos nuestra ropa para entrenar y nos vamos al gimnasio, o nos sentamos en el sofá. Ordenamos comida india y nos ponemos a ver una serie de televisión. Igual que Tyler Thorpe, que toma un taxi, nuestro ritual consiste en ponernos nuestra ropa para entrenar. Si me cambio de ropa, sé que el entrenamiento tendrá lugar. Todo lo que sigue a continuación, manejar hasta el gimnasio, decidir qué ejercicios haré, pararme debajo de la barra fija, es sencillo una vez que he dado el primer paso. Cada día hay un puñado de momentos que tienen un impacto mayúsculo. Me refiero a estas pequeñas elecciones como momentos decisivos. El momento en el que decides ordenar la comida o preparártela tú mismo. El momento en que decides manejar tu automóvil o usar la bicicleta. El momento en que decides ponerte a hacer tu tarea o tomar el control del juego de video. Estas elecciones son como un camino que se bifurca. Los momentos decisivos te ponen frente a una serie de opciones disponibles para tu ser futuro. Por ejemplo, cuando caminas hacia un restaurante, es un momento decisivo porque determina lo que vas a comer. Técnicamente tienes el control de lo que ordenarás, pero en un sentido más amplio solo puedes ordenar alguna de las opciones del menú. Si caminas hacia un restaurante de carnes, vas a poder elegir entre solomillo o costilla, pero no podrás pedir sushi. Tus opciones están limitadas por lo que hay disponible. Están modeladas por tu primera elección. Estamos limitados por los caminos a donde nos conducen nuestros hábitos. Esta es la razón por la cual dominar nuestros momentos decisivos a lo largo del día es tan importante. Cada día está formado por muchos momentos, pero en realidad son unas pocas elecciones habituales las que determinan el camino que tomamos. Luego, por último, dice esta parte de la lectura, estas pequeñas elecciones se acumulan, cada una establece la trayectoria que nos indica cómo pasaremos el siguiente intervalo de nuestro tiempo. Los hábitos son el punto de entrada, no el punto final. Los hábitos son el taxi, no el gimnasio. Queridos amigos, el autor nos está llevando algo como para cambiar nuestra manera de pensar, porque a veces nosotros pensamos que el hábito es el fin, cuando solamente es la forma en que nosotros entramos a un camino que nos va a llevar a desarrollar lo que queremos hacer, esa disciplina. De hecho, estaba con un texto bíblico que me llama la atención, que es 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Si tú te das cuenta, aún los que entrenan necesitan disciplina, pero para crear esa disciplina, antes hay que tener hábitos que te metan a la disciplina. O sea, ese creo que es el tema que hoy tenemos que hacer, y son esas pequeñas cositas que tienen que llevarte menos de 2 minutos en hacerla. Ponerte un par de zapatos, tomar la decisión de cambiarte de ropa para decir voy a ir al gimnasio, como la historia que nos contaban ellos. O sencillamente lo mismo a la inversa, como bueno, voy a agarrar y me voy a ir a sentar al sofá y voy a tomar el control. En fin, esos 2 minutos son claves para generar la disciplina que requerimos. A mí me parece desafiante y me hace, creo que un poquito más fácil el entrar a poder tener cierta disciplina para tener un hábito que transforme mi vida. Sí, definitivamente. Algo que yo identifiqué mientras estaba viendo esta lectura es, en mi caso, me ayuda mucho, por ejemplo, cuando quiero hacer el hábito de salir a caminar temprano, he identificado que si dejo listo lo que me voy a poner, es mucho más fácil levantarme y prepararme, que si no tengo las cosas listas, en ese momento tengo que ver qué hago, y a veces hasta digo, mejor no, ¿verdad? No lo tengo listo. Entonces, mañana conmigo. Hoy hay mucho frío. Imagínense, esta chica, Tyler Thorpe, dice que se pone el gorro porque en Nueva York saben ni qué frío habrá. Y aquí uno dice, ay no, está muy frío, enero, mejor febrero.
tal vez marzo, ¿verdad? Que ya esté más caliente. No, pero ahorita marzo hay demasiado frío también. Todavía Esto es sigue mejor frío. abril, ¿va? Para abril o para mayo. Después decimos para abril o para mayo. pasó Y así Semana llegamos Santa a hasta junio, Navidad. ¿va? Y saben otro ejemplo que yo veía en el caso de las mujeres que tenemos que tener el hábito de desmaquillarnos y de hacer nuestra limpieza facial. También los hombres deberían porque hay mucho smog en la calle. Pero solo comenzar con la toallita desmaquillante. Miren, yo sé que las mujeres que me están escuchando me entienden. La toallita desmaquillante. Antes uno pensaba en todo el ritual y ya se desmoronaba Y después de diría pensar Vierita, perdón. que había que hacer hasta desvaporización y todo. No, solo la toallita húmeda. Con eso comience y de verdad va a ver que el Diría hábito mi se- esposa, papito, tira la toalla después de lavarte la cara, hay que sacarla. Porque se quitó toda la grasa de todo el día. Quedó ¿verdad? negro todo. Y bueno, está bien, dice uno. Son pequeños hábitos, César. Y yo creo que todavía voy a ir todavía un paso más que James Clear. Él dice que él llega a la casa y es o pide comida india o se va al gimnasio. Todavía James Clear tiene que tomar una decisión. O sea, todavía le diría que le falta todavía hacerlo más sencillo todavía, porque tiene que tomar una decisión. En mi caso particular, con el tema del ejercicio, todos los días voy a dejar a mis hijas al bus para llevarlas al colegio, de una vez al gimnasio. De una vez al gimnasio. No tengo que pensar si veo una serie de televisión o voy al gimnasio. No, ya salí, ya me vestí, pues entonces paso de una vez mejor a hacer ejercicio. Automatícelo. Tiene que ser sumamente fácil, que no tenga que, porque como bien dice Ingrid, si tengo que pensar qué ropa más, ya se perdió. O sea, tiene que quitarse el tema de decisiones. Por ejemplo, cuando nos decía, ¿cómo se llama? Twyla, no me recuerdo. Baila. Ella decía lo del taxi. Podría haberse ido en scooter, podría haber sido caminando, podría haber sido en subway, podría haberse en muchas formas para llegar al gimnasio. Pero esos pequeños cambios, aunque podrían parecer más eficientes, realmente lo que hacen es que le rompen la rutina del hábito. Entonces tiene que pensar, ¿en qué me voy a ir hoy? Tal vez hoy mejor me voy. Oye, está nevando, entonces Y ya comienza a perder la automatización. Yo le digo, en un hábito, cuanto más automatizado esté y menos tenga que decidir, mejor. Y como lo vamos a ir platicando, eso se predecide. Es decir, uno no espera llegar al momento para ver qué va a hacer, sino uno ya tiene la decisión de qué va a hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque entonces sí se vuelve sostenible. Si no hay que estar pensando y decidiendo cada vez, y usualmente hacemos aquello que nos quita menos esfuerzo. ¿Va? ¿Qué es lo mejor? No ir. Eso es lo más fácil. Exacto. Entonces, pero si ya está la ropa, ya está puesto ahí, bueno, ya te quitas una decisión que tomar. Me encanta cómo César nos lleva un paso más allá del autor y desafía pues algunos de los conceptos que aquí está poniendo el autor. De hecho, en la Hemos traducción... coincidido 4 veces, Jorge. Estaba con Dios seguidas, así que... Y, de hecho, pues nosotros leemos la versión en español. Este libro originalmente se escribió en inglés y este hábito y este capítulo, pues, o sea, la traducción dice postergar, pero realmente en el original en inglés es procrastinar. Realmente el término es muy similar y son sinónimos, pero a mí procrastinar me genera como un poco más de sentimiento de inconformidad porque es como que si estuviera perdiendo el tiempo, ¿no? Postergar es, bueno, tal vez lo estoy desplazando por X o Y razón. Pero aquí el autor introduce un concepto que son los momentos decisivos, que era un poco lo que tal vez César estaba desafiando ahí, porque dice, deberíamos de evitar esos momentos decisivos porque ya debería ser en automático. Sin embargo, puede ser que a algunos nos gusta siempre como que tener opciones y estar como evaluando temas, y yo me ponía a pensar, esta regla de los 2 minutos, qué difícil es interiorizarla o verla. Pero hace como 2 años empezamos con mi esposa a hacer ejercicio. Fuimos con una nutricionista y la nutricionista nos dijo que nosotros debíamos de comer primero los vegetales, luego la proteína y de último, si nos quedaba hambre, los carbohidratos. Y realmente empezamos en una racha así como de 1 mes y medio, 2 meses y nos fue súper bien porque realmente uno va alimentándose en ese orden. Después lo dejé de hacer, pero este año dije, no, yo quiero retomar eso y ahora pues en la mayoría de tiempos de comida me enfrento a un momento decisivo. ¿Qué voy a seleccionar? Y resulta que hace un par de días me sirvieron un plato y tenía ensalada, pero para mí la ensalada no son vegetales. Perdonen, o sea, tal vez aquí voy a entrar en una discrepancia, pero la ensalada no son vegetales. Así como el aguacate no es verdura. Sí, así mero. Y entonces pregunto yo, ¿será que me pueden servir unos vegetales? Y entonces me dice,
tengo pasta. Yo estoy pidiendo unos vegetales y ayer me sirvieron pues, unos chiles pimientos. Y yo, ¿será que tienen más chiles pimientos? Entonces, el momento decisivo es decir, lo primero que yo me quiero disfrutar son los vegetales. Y pues esta es solo una ilustración de cómo podemos nosotros pues, tener este tipo de momentos decisivos, porque desafortunadamente, si lo hacemos automático, ya tal vez de aquí a que lo vuelva yo a retomar, no sé, en 3 semanas, 6 semanas, mes y medio, pues ya no voy a tener que estar en ese momento decisivo. Pero ahorita que estoy buscando retomar y construir el hábito, estoy en ese momento decisivo y de hecho este es un término que el autor lo acuña de otro autor que se llama David Allen, que tiene un libro que se llama Getting Things Done, haciendo que las cosas pasen. Entonces dice, si puedes hacer que esto ocurra en menos de 2 minutos, hacelo de una vez. Y yo creo que eso es tal vez lo que aquí James Clear nos está tratando de invitar. Si hay algo que nos toma menos de 2 minutos para hacerlo, para alcanzar el medio, para el fin, hagámoslo. Así es, Sí. y fíjate que tomando esa palabra, procrastinación, porque decías que no es lo mismo que postergar. O sea, postergar es algo que dejamos para después, pero la procrastinación en sí es y consiste en posponer deliberadamente las tareas importantes pendientes a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo. O sea, es algo deliberado. Cuando uno posterga algo es porque ya no tiene tiempo, no es deliberado. Pero la procrastinación es cuando uno intencionalmente, tal vez subconscientemente, pero lo estamos haciendo. Ahora, el tema que a nosotros nos atañe, porque está bien lo del peso, está bien el ejercicio, está bien la salud, pero nuestra relación con Dios, la vida espiritual nuestra. ¿Cómo estás? ¿Estás leyendo la Biblia? O parte de esos 2 hábitos, primero es agarrar el teléfono. Por ejemplo, un hábito puede ser nunca veas absolutamente nada en tu teléfono sin antes leer la Biblia. Eso es algo que yo tomé como un pequeño hábito. Digo, en la mañana, antes que cualquier otra cosa, lo primero que voy a hacer es ver cuál es el texto bíblico de YouVersion del día. No hago nada más, le hago una imagen y se la mando a millares de personas. A las 3:50 de la mañana. Y despierto mucha gente. Pero ¿por qué? Lo mando tempranito. ¿Por qué? Necesito yo tener eso claro en mi vida. Yo necesito conectarme con la palabra del Señor. No puedo vivir sin ella. Entonces, esos 2 minutos que te ayuden a conectarte con el Señor es un hábito que tú haces y le das la prioridad también en tu corazón. Y le dices a los demás, no porque estoy escogiendo eso, pero eso es algo que hay que formar. Eso se forma con decisiones. Cuando César estaba diciendo que se iba a ir un paso antes, ¿verdad? De James Clear, que entre que si llegaba a su casa a comer o a ponerse la ropa para los ejercicios, yo pensé que ibas a decir que tomó la decisión de irse a su casa, ¿verdad? Porque a veces puede ser que hagan otras decisiones, pensando en que también el cuidar el hábito de tener una buena relación con Dios, pero también una buena relación familiar, ¿verdad? Y ahí son esas decisiones que nos hacen caminar hacia poder estar bien, ¿verdad? También en familia. Y yo creo que tal vez, sin estirarme mucho en eso, algo que he aprendido o sigo aprendiendo es a tomar predecisiones. Porque cuando uno está en una encrucijada, o es un camino o es el otro, y puede uno equivocarse, porque uno es si humano. estás emocional, es peor todavía. Sí, por ¿verdad? supuesto. Pero si estás predecidido, ya sabes qué vas a hacer. Como lo que vos mencionaste ahorita con el hábito del versículo del día. Ya decidí que lo primero que voy a hacer en la mañana va a ser esto. Y es una automatización. Es algo que has de una vez metido y se va volviendo parte de tu No ADN. es abro mi teléfono a ver qué veo y con qué app inicio. Igual con lo que tú mencionabas en casa. Voy a X y helado o me dirijo directamente a mi casa. Todos los días cuando yo salgo de mi trabajo voy a ir primero a mi casa y luego A, B o C. Pero es predecidido. Entonces cuando tenemos esa predecisión, también nos libramos de problemas. Por ejemplo, decir, yo no voy a estar con una mujer que no sea mi esposa solo. Ya lo predecidió. Entonces, cuando se da una situación así, Ya no hay nada que escoger. No hay nada que escoger. Ya está predecidido. Está fácil. Y hablando de predecir, hoy vamos a predecidir orar. Y vamos a pedirle a George que vamos a hacer una oracioncita para darle al Señor este tiempo. Decirle, Señor, yo lo que siento es que deberíamos decirle, Señor, perdónanos si tú no has sido nuestra prioridad. ¿Y qué tal si esos 2 minutos se los consagramos a Él? Y decimos, Señor, antes de empezar a trabajar, te quiero regalar estos 2 minutos. Antes de empezar a vivir, quiero regalarte estos 2 minutos a vivir mi día. Antes de empezar o antes de acostarme, quiero agarrar esos últimos 2 minutos del día. O sea, oremos por eso para que el Señor sea nuestra prioridad, George. Padre, te pedimos que así como David realmente estaba siempre con la mayor disposición a adorarte, queremos pedirte hoy que cualquier decisión que nosotros tomemos, Señor, realmente pues nuestros días podamos entregártelos a ti, Señor. Te pedimos que realmente podamos ponerte a ti en el primer lugar de nuestro corazón, que realmente seas tú el centro. Padre, que al iniciar nuestro día, al finalizar nuestro día, Señor,
al tomar un tiempo de comida, al desarrollar pues, las actividades en las áreas de influencia donde nos has llamado, que podamos ponerte a ti en primer lugar. Hoy queremos realmente, Señor, despojarnos de cualquier victoria, de cualquier anhelo, Señor, de cualquier deseo, para que realmente podamos volcarnos a decirte, Señor, queremos adorarte a ti en primer lugar, que seas tú el centro de nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Te pedimos que en esta regla de los 2 minutos, Señor, que realmente tú seas el principal, que realmente podamos verte a ti en todo lo que hacemos, glorificarte y magnificarte, Señor, porque queremos estrechar nuestra relación contigo. No solo nuestra relación, sino nuestra intimidad contigo. En tu nombre oramos, Padre, Espíritu Santo, danos esa gracia. Amén. Amén. Libro, amigos, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial, pero no sin antes creer, apoyar, recordar y agradecer a aquellas empresas que creen y que se identifican con la visión de Vaya con Dios. Así que, sin más, regresamos con un poquito de crecimiento personal y conexión con el Señor, porque tenemos el remate el día de hoy de la regla de los 2 minutos. Los 2 minutos. Volvemos. Así es, la regla de los 2 minutos. Aunque lo lógico sería empezar por lo más sencillo y pequeño, suele tratar de empezar por lo grande. Cuando sueñas con hacer un cambio, la emoción te domina de manera inevitable y terminas tratando de hacer demasiadas cosas en poco tiempo. La mejor manera de contrarrestar esta tendencia es usar la regla de los 2 minutos, la cual establece que cuando empiezas un nuevo hábito no debe tomarte más de 2 minutos. Te darás cuenta de que es posible encontrar una versión de 2 minutos de casi cualquier hábito. Leer antes de dormir se transforma en leer una página. Estudiar para la clase equivale a abrir mi cuaderno de notas. Doblar la ropa recién lavada se convierte en doblar un par de calcetines. Correr 3 millas equivale a amarrarme las cintas de los tenis. La idea es hacer al principio tus hábitos tan sencillos como sea posible. Cualquiera puede meditar durante 1 minuto, leer una página o guardar una pieza de ropa. Y, como dijimos antes, esta es una estrategia poderosa porque cuando empezamos a hacer lo correcto, es mucho más sencillo seguir haciéndolo. Un nuevo hábito no debería parecer un reto. Las acciones que seguirán pueden ser desafiantes, pero los primeros 2 minutos deben ser sencillos. Lo que quieres es un hábito umbral que te conduzca a un camino más productivo. Con frecuencia puedes descubrir los hábitos umbral que te conducirán al resultado deseado, clasificando tus metas con una escala que vaya de lo muy sencillo a lo muy difícil. Por ejemplo, correr un maratón es muy difícil. Correr 5 kilómetros es difícil. Caminar 10,000 pasos es moderadamente difícil, aunque como César camina en todas sus llamadas, lo ha simplificado. Y caminar 10 minutos es sencillo. Y ponerte los tenis es sumamente sencillo. Tu meta puede ser correr un maratón, pero tu hábito umbral es ponerte los tenis. En lugar de tratar de diseñar un hábito perfecto desde el principio, haz algo sencillo de manera consistente. Tienes que estandarizar antes de poder optimizar. Y a ver, lo tiene hasta para un tweet. Tienes que estandarizar antes de poder optimizar. Conforme dominas el arte de hacer las acciones evidentes, los primeros 2 minutos se vuelven simplemente en un ritual al principio de una rutina más larga. Este no es simplemente un truco para hacer los hábitos más sencillos, sino en realidad la manera ideal de dominar una habilidad complicada. Entre más ritualices el principio del proceso, es más probable que avances al estado de concentración profunda que se requiere para hacer grandes cosas. Entonces, al hacer el mismo calentamiento antes de cada sesión de ejercicios, haces que te sea más sencillo alcanzar el pico máximo de desempeño. Al realizar siempre el mismo ritual creativo, se vuelve más sencillo abordar el complejo trabajo de crear algo nuevo. Quizás no seas capaz de automatizar todo el proceso, pero puedes lograr realizar la primera acción sin pensar. Consigue que el inicio sea sencillo y el resto se dará de manera natural. La regla de los 2 minutos puede parecer un truco para algunas personas. Tú sabes que la meta real es realizar el hábito más de 2 minutos, así que podría parecer que estás tratando de engañarte a ti mismo. Nadie aspira a leer una sola página de un libro, a hacer una despechada o a abrir el cuaderno para ver sus notas. Y si sabes que se trata solamente de un truco mental, entonces, ¿cómo es posible caer en el engaño?
Si la regla de los 2 minutos te parece forzada, intenta lo siguiente. Realiza la acción durante 2 minutos y luego detente. Sal a correr, pero debes detenerte después de 2 minutos. Estudia árabe, pero debes detenerte 2 minutos después de haber empezado. No se trata de una estrategia para comenzar, se trata de todo el proceso. Uno de mis lectores, dice el autor James Clear, usó esta estrategia para perder más de 100 libras. Al principio iba al gimnasio diariamente, pero se decía mismo que solo tenía permitido hacer 5 minutos de ejercicio. Iba al gimnasio, hacía ejercicio durante 5 minutos y se iba en cuanto terminaba. Después de una semana se empezó a ver a su alrededor y pensó, bueno, siempre vengo a este lugar de todas formas. Bien puedo quedarme más tiempo. Unos cuantos años después, el sobrepeso había desaparecido. El secreto es mantener la actividad siempre por debajo del punto donde se convierte en un trabajo. Greg McKeown, consultor en liderazgo del Reino Unido, logró el hábito de escribir diariamente en un diario mediante el sistema de escribir siempre menos de lo que él tenía ganas de escribir. Siempre dejaba de escribir en su diario antes de que comenzara a convertirse en un fastidio. Las estrategias de este tipo funcionan por otro motivo. También refuerza la identidad que quieres construir. Si apareces en el gimnasio 5 días seguidos, incluso si es durante solamente 2 minutos, estás sumando puntos para tu nueva identidad. No estás preocupándote por ponerte en forma. Te estás enfocando en convertirte en el tipo de persona que no falta a sus entrenamientos. Estás tomando la acción mínima necesaria para confirmar el tipo de persona que quieres llegar a ser. Raramente pensamos en el cambio de esta manera porque todos están enfocados en la meta final, pero una despechada es mejor que no hacer nada de ejercicio. 1 minuto de práctica en guitarra es mejor que nada de práctica. 1 minuto de lectura es mejor que nunca abrir un libro. Es mejor hacer menos de lo que te propusiste que no hacer nada. En algún momento, una vez que has establecido el hábito y estás cumpliendo diariamente con hacerlo, puedes empezar a combinar la regla de los 2 minutos con una técnica que llamamos modelado de hábito, de tal forma que puedes elevar tu hábito hasta la meta que te habías propuesto originalmente. Empieza por dominar los primeros 2 minutos de la versión más sencilla de la conducta que quieres convertir en hábito. Luego avanza hasta un paso intermedio y repite el proceso. Enfócate solamente en los 2 primeros minutos hasta que domines esa etapa antes de avanzar al siguiente nivel. Finalmente terminarás dominando el hábito que originalmente habías deseado desarrollar mientras sigues manteniendo tu atención donde debe estar, en los primeros 2 minutos de la conducta. Y por último, casi todas las metas importantes de la vida se pueden transformar en una conducta de 2 minutos. Quiero vivir una vida larga y saludable. O necesito ponerme en forma. O bien, necesito hacer ejercicio. O necesito poner mi ropa para entrenar. Cuando estés luchando por mantener un hábito, puedes usar la regla de los 2 minutos. Es sencillamente fácil o facilitar el desarrollo de hábitos. Queridos amigos, el autor nos está haciendo más sencilla la vida en la manera en que está proponiendo de que nosotros podemos tener ciertos hábitos que nos transformen. Yo quiero invitarte porque en el año 1998 yo recuerdo que empecé, algunos no habían nacido todavía, pero empecé con el hábito de leer la Biblia. Y yo dije, voy a proponerme leer la Biblia. Entonces tomé una Biblia que se llama Biblia en un año. Y esa Biblia me permitió, con esas pequeñas lecturas diarias, tener esa victoria de leer por primera vez la Biblia completa durante un año. Fue en el año 1998. Fue tal mi alegría que se la regalé a mi papá. Y le dije, mira papá, y lamentablemente se me perdió la Biblia. Pero una Biblia linda, roja, que decía Biblia en un año. Entonces mi papá la leyó un año después. Y quiero contarte un testimonio. Después de un año y después de muchos años de una vida religiosa de pecado, mi papito, después de leer la Biblia durante un año, se convirtió. El Señor lo convirtió, cambió por completo su vida y se transformó debido a la palabra de Dios. Y a partir de ahí dije, no puedo dejar de leer la Biblia porque cuanto más la leo, sé que cuanto no sé y cuanto más necesito de Dios. Y quisiera animarte porque el autor está proponiendo cosas diarias, prácticas, salud, vida, deporte, ejercicio, relaciones, en fin, tantas cosas y que son válidas. Sin embargo, yo te quiero regresar a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que realmente transforma tu corazón, te cambia tu manera de pensar. ¿Sabes qué? Ahí tú encuentras la brújula moral de la vida, encuentras la voluntad de Dios, conoces el carácter del Señor, entiendes que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea completo para toda buena obra. Es en la Biblia donde tú
creo que te puedes encontrar con el Señor Jesús. Y cuando nos decidimos, amigo, que puede empezar por 2 minutos, empezar a leer 2 minutos, ni siquiera cuántos capítulos, 2 minutos leer la Biblia, creo que hay un poder de transformación ahí. No, totalmente necesitamos nosotros acercarnos a la palabra del Señor porque Jesús se hace realidad en nosotros. Y yo creo que realmente lo que Antulio nos comenta y lo que nosotros acá queremos motivarte e inspirarte es a cómo podemos nosotros desarrollar una relación con Dios. Dios es un Dios tripartito, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, vemos realmente al Hijo porque Él es la palabra viva. Él es, y realmente podemos nosotros invitar al Espíritu Santo a acompañarnos a que cuando leamos la Biblia no lo leemos como un libro de narrativa o un libro histórico, sino realmente confiamos que es la palabra de Dios viva. Yo en los segmentos anteriores y realmente pues desafiado ahí un poco por lo que comentaba César en el primer segmento, de que vemos pues una postura de David como adorador, pero que conllevó un proceso. Y yo creo que ese proceso tiene que traernos a esta regla de los 2 minutos, a ir nosotros haciendo ese desarrollo de los hábitos. ¿Por qué? Porque Dios realmente quiere compartir con nosotros. Y yo pensaba con el tema acerca de las ofrendas y de los diezmos. ¿Por qué? Porque esta es una forma también de nosotros adorar al Señor. Y realmente si nosotros en nuestro presupuesto sabemos que Él es el dueño de todo nuestro presupuesto y queremos honrarlo con nuestro primer 10%, entonces nosotros lo estamos agradando y ya no es una decisión ni un momento decisivo en el mes, sino todos los meses yo sé que lo primero que voy a hacer yo con los ingresos que Él me provee es reconocer que Él me los está dando y que yo se lo estoy regresando a Él. Y yo recuerdo que a mí a una corta edad mis papás pues me hicieron un sistema de 3 sobres donde pues me daban una mesada y yo tenía pues que tomar la decisión de guardar el diezmo para traerlo a la iglesia, de ahorrar y de cuánto iba a gastar. Y ahora, a mis casi 35 años, o sea, ese no es un tema porque ya se ha desarrollado el proceso. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitas comenzar hoy para tener una mayor relación con el Señor? Antulio nos invitaba a la palabra de Dios. Yo sentía en mi corazón inspirarte también al tema de las ofrendas y los diezmos, pero ese es el sentir, ¿sabes? O sea, es importante hacer ejercicio, es importante alimentarnos bien, pero eso es un tema que se va a quedar acá y nosotros queremos invitarte a una perspectiva eterna porque nuestra relación con el Señor va a trascender. Yo tal vez solo quisiera brevemente añadir a lo que ustedes ya bien han dicho, la oración. O sea, la oración es algo que es crucial y como nos lo dice el autor en este segmento, es evolutivo. Arranca con 2 minutos, se vuelve natural, automático, vamos con los siguientes 2 minutos. En mi caso era orar de la forma más respetuosa posible, y Ronnie nos retó hace poco en una prédica en la iglesia, nos decía, la oración debe ser con poder, pensando que las cosas se van a hacer. Y para mí esos son mis nuevos 2 minutos. Ya no, siempre con respeto, pero ya no tan protocolario, sino de veras creyendo de que algo va a suceder. Esos son mis próximos 2 minutos. Usted agarre sus 2 minutos y vaya creciendo poco a poco en el hábito de la lectura bíblica, en el hábito de poder dar, en el hábito de orar. Sí, realmente a mí me ha impactado mucho este hábito de los 2 minutos porque entender que es el camino de entrada. Porque muchas veces cuando queremos cambiar un hábito o implementar un hábito nuevo, pensamos en el final, pensamos en nuestra meta, en lo que quisiéramos tener. Entonces empezamos con mucho entusiasmo y puede pasar eso que dicen que se quema uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si quieres leer la Biblia, hoy voy a leer todo el libro de Proverbios, ¿verdad? No, empecemos por un versículo. O si hoy quiero correr la maratón de algo, voy a correr 10 kilómetros hoy, es mucho para comenzar. Comienza con esos 2 minutos, por lo menos la vuelta a la manzana, como dicen, pero ya saliste. Y me encantaba lo que decía el libro de este hombre que iba al gimnasio todos los días, aunque sea 5 minutos y se iba, pero hizo el hábito de ir. Y comenzar por eso creo que es importante, hacer el hábito de lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, si quieres tener una relación más cercana con tu esposa, con tu esposo, y tal vez no cultivan ese tiempo de salir juntos, de hacer algo entretenido, empiecen con 15 minutos. Me acuerdo de Jim Burns que él decía 15 minutos a la semana. Y uno dice, tan poquito, pero comiencen por lo menos con eso, 15 minutos que nadie se los toca, que no van a poner, mira, es que como mi esposa me comprende, tengo esta otra reunión. No,
los van a respetar. ¿Por qué? Porque esos 15 minutos a la semana van a hacer ese hábito que después ya no van a querer ni despegarse, ¿verdad? Así es, y por eso el secreto es mantener la actividad siempre por debajo del punto donde se convierte en un trabajo, es lo que decía el autor, y creo que vale mucho la pena destacarlo. Amigo, yo creo que al final de cuentas de eso hemos estado hablando y Dios está hablando en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a podernos conectar con Él en los primeros minutos del día, en los últimos de la noche, siempre ponerlo a Él como el primero. Padre bueno, hoy queremos darte gracias, papito. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo y porque hay decisiones, Señor, que podemos hacer para que las cosas no sean gravosas, como hacerlo en 2 minutos. Señor, pon en nuestro corazón el querer como el hacer. Permítenos, Señor, ponerte a ti como el primero en nuestras vidas, en todo lo que hagamos siempre y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, papito lindo. Gracias por este contenido. Aceptamos el desafío que nos estás poniendo, Señor, y que tu palabra nos siga transformando, que es lo que más anhelamos, así te conocemos mejor también. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén, y amén. Amén, amén. Así que muchos hábitos ocurren en momentos decisivos. Las elecciones son un camino que te pueden conducir en dirección de un día bueno o de un día completamente improductivo. La regla de los 2 minutos establece, cuando empiezas un nuevo hábito, debes tomarte menos de 2 minutos para hacerlo. Entre más ritualices el principio de un proceso, más posibilidades hay de que acabes por alcanzar el estado de concentración profunda que se requiere para alcanzar grandes logros. Déjenme contarles, amigos, que hoy hemos tenido el gusto de estar con mi querido George, el inglesito Grotebus, no digamos César, el alemán Tanchen, así va todavía, poniéndole algo, porque usted es así muy estructurado. No digamos nuestra querida Ingrid de Leonardo y su guatemalteco amigo Antulio Castillo. Y nosotros juntos le queremos recordar y decir, hágame un favor, no se dé el lujo de andar solo, ni mucho menos mal acompañado. Hoy le decimos, vaya con Dios, nos vemos. Vaya. Vaya. Ahí está, vaya con Dios. Vaya con Dios.